Israel fue fundado como Estado el 26 de mayo de 1948, y reconociendo que tendrían que defenderse de los estados árabes, empezaron una masiva campaña de adquisición y procuramiento de equipamiento en Occidente, tiempo antes de la declaración de independencia. Y menos mal que lo hicieron. La primera adquisición de tanques fue una que no se esperan. Se adquirieron 10 Hotchkiss H-39 y H-35 franceses. También adquirieron un par de tanques Cromwell británicos que se encontraban juntando polvo en uno de los depósitos británicos, y con este humilde plantel empezó el cuerpo de blindados israelitas. Momentos después de que el territorio dejó de ser británico y pasó a ser israelita, los vecinos árabes, Egipto, Jordania y Siria, invadieron. La fuerza de tanques israelita incluía un puñado de Shermans, Cromwells y los Hotchkiss. En 1954 Israel abrió relaciones con Francia, quienes no tenían ningún problema para vender su equipamiento militar. Y alrededor del mismo tiempo, Israel también buscó ayuda de Estados Unidos luego de que Egipto tomara el canal del Suez. Las tensiones iban subiendo, todo indicaba que eventualmente iba a haber una guerra, pero Estados Unidos rechazó todo intento de Israel de comprar sus tanques Patton. En 1956, el tanque principal de Israel era el AMX-13, el tanque ligero francés junto al Sherman, el conocido tanque mediano norteamericano junto al resto de blindados de la Segunda Guerra Mundial. El AMX-13 fue utilizado satisfactoriamente, ya que los comandantes israelitas aprovecharon bien la movilidad y varias veces maniobraron y superaron a los egipcios, que estaban armados con tanques como el obsoleto T-34 y el prácticamente búnker tanque pesado IS-3. Ahora si avanzamos en la historia al siguiente gran enfrentamiento entre Israel y los estados árabes, omitiendo los conflictos de baja intensidad, llegamos a la Guerra de los 6 días de 1967. Antes de eso, Israel ya había logrado acuerdos con Alemania Occidental para la compra de 150 M48A2 Patton. Esos mismos Patton que Estados Unidos le prestó a Alemania anteriormente. Pero solo recibieron 40 por presiones de las naciones árabes. No me pregunten cuáles fueron las presiones, no conozco los detalles. Pero finalmente Estados Unidos decide suministrar los otros 110 que faltaban y además agregaron otros 100. Para el tiempo de la Guerra de los 6 días, Israel tenía a los Super Shermans. En 1956, las fábricas militares israelíes empezaron a evolucionar a los M4A4 Shermans, tomando el cañón CN-75 del AMX-13. Los Sherman, conocidos como M50, nacieron. Este Sherman es similar al Firefly británico en que poseía la torreta original pequeña, con un contrapeso posterior para balancear el peso y la longitud del nuevo cañón. Pero tuvieron un problema, y es que el peso incrementó colocando mucha presión en las angostas orugas. Esto significó un peor rendimiento de la movilidad off-road, y también estaba estresando al Continental R975 de gasolina, resultando en frecuentes fallos mecánicos. Consecuentemente, se siguieron las reconversiones con una suspensión HVSS y el motor diésel Cummins V8. También podemos ver que ampliaron, o más bien ensancharon las orugas, y esto obviamente tuvo un efecto más positivo en el rendimiento off-road. Y de los primeros 50 Sherman que salieron, se les conoce como M50 Continental, y al resto se le conoce como M50 Cummins o también M50 de Gembet. En 1960, 180 Shermans, o como me corrigieron por ahí, 180 Shermans recibieron una versión acortada del poderoso cañón francés Modèle F1 de 105 mm del AMX-30. La munición fue alterada para usar un cartucho más pequeño, y de esa manera nació el M51
Super Sherman o M4A1 revalorisé. Estos nombres fueron puestos en realidad en Occidente, los israelitas solo los llamaron M51. Los primeros 25 M50 fueron terminados para la Operación Kadesh, la invasión israelí al Sinaí contra Egipto, quienes también tenían Shermans, pero con torretas de AMX-13, siendo el igual del M50 en cuanto a poder de fuego. Los Super Shermans vieron combate en la Guerra de los 6 días combatiendo contra el T-34-85, siendo entonces competitivo, pero también fueron empleados en la Guerra del Yom Kippur, esa vez contra blindados mucho más modernos. Pero esa situación fue diferente y su uso fue la necesidad o la desesperada naturaleza del combate. Los M50 Continentals fueron retirados en el 72 y los M50 Cummins y M51 fueron gradualmente retirados durante los 70 y 80. Varios de estos Super Shermans terminarían con los chilenos, quienes modificaron al Super Sherman con un cañón de 60 mm de alta velocidad. Israel también poseía al Centurion con cañón L7. A esta variante se le llamaba Shot Meteor y Shot Cal. La diferencia eran los motores y uno que otro detalle, que eran, Centurions modificados más o menos en la misma manera que ocurrió con los Shermans, cambiando el cañón, cambiando el motor y aspectos mecánicos de control de fuego y movilidad. En estos enfrentamientos, los Patton israelitas siempre superaban a los tanques soviéticos egipcios y los Centurion con los Super Sherman derrotaban a los Patton jordanos. En puros términos técnicos, el Patton era superior al Sherman, pero este disparaba una ronda HEAT diseñada para derrotar al T-62, el cual era el competidor directo del M60, el sucesor del Patton. Sin embargo, los enfrentamientos de tanque contra tanque nunca ocurren en un vacío. Israel tenía superioridad aérea, y también terminan ganando esa guerra y las fuerzas blindadas de Israel, con su surtido de tanques franceses, americanos y británicos, jugaron una parte importante, pero más que una diferencia material fueron las tácticas de los comandantes y la habilidad de las tropas que les dieron el filo necesario. En 1973, las naciones árabes vuelven a atacar de forma sorpresiva en los territorios ocupados por Israel. La guerra del Yom Kippur había empezado, y esta vez sería diferente. Ahora los egipcios estaban armados con el nuevo RPG-7 y ATGM. Los israelitas habían empezado a recibir cantidades de M60 en reemplazo de los Patton. Israel tenía grandes cantidades de un tanque llamado Magag. Estos tanques estaban basados en el M48 y en el M60. El Magag 1, 2, 3 y 5 estaban basados en el M48 y el Magag 6 y 7 en el M60. Estos tanques tenían modificaciones que reemplazaban sus cañones de 90 mm por el L7 británico. Mejoraban la suite de comunicaciones y los motores de gasolina por unos de diésel. ¿Por qué se considera que reemplazar un motor de gasolina por uno de diésel es bueno, es positivo? Por la sencilla razón de que los motores de diésel son menos inflamables. Pero igual sufrieron graves bajas, y es porque muchas veces atacaban posiciones atrincheradas egipcias que estaban armadas con el AT-3 Sager, un misil antitanque guiado. En resumen, la guerra del Yom Kippur fue un gran impacto que cambió los procedimientos y la manera de ver la guerra para Israel. Algo que quizás no sabías es que Israel colaboró en el diseño del Chieftain británico. Se suponía que iban a recibir algunos para producirlos localmente, pero eventualmente no fue así porque ya estaban siendo suministrados a los países árabes. Esto provocó el desarrollo del Merkava. El Merkava Mark I estuvo operativo en el 79. El diseño tuvo influencias de la guerra del Yom Kippur. Pesando 63 toneladas armado con un cañón L71A, una copia del M68 americano de 105 mm, 2 ametralladoras multipropósito y un mortero de 60 mm montado externamente. Esto quiere decir que el operador del mortero no estaba protegido por el tanque cuando lo utilizaba.
El diseño tomó las orugas y las ruedas del Centurion, que vio mucho combate en el Yom Kippur y tuvo un excelente rendimiento en el terreno rocoso del Golán. El Merkava fue utilizado en la Guerra del Líbano de 1982 con buenos resultados, caso contrario de los M113 que le acompañaban. Muchos Merkava fueron convertidos en una especie de transporte blindado o ambulancia blindada, sacando la munición del almacenamiento, y hasta 10 soldados podían entrar a través de la puerta trasera. Luego de la guerra llegaron a la lógica conclusión de que el mortero de 60 mm necesitaba ser instalado dentro del chasis y operado remotamente. Entonces el Merkava Mark II llegó en abril del 83, siendo fundamentalmente igual al Mark I, incorporaba numerosos ajustes como resultado de las experiencias en el Líbano. Fue optimizado para el combate urbano y los conflictos de baja intensidad. Usaba el mismo armamento, pero el mortero ahora estaba dentro del chasis y también incrementó la movilidad y el rango operacional. También se instalaron estas redes anti-RPG para incrementar la protección utilizando unas mallas metálicas que activan prematuramente la cabeza de carga hueca del RPG-7 y también de otros lanzadores antitanque. Variantes posteriores integraron sensores y ópticas mejoradas y la adición de blindaje compuesto, permitiendo el reemplazo rápido del blindaje dañado en el campo. El Merkava Mark III llegó en diciembre de 1989. Es, por lejos, el tanque más numeroso en servicio en Israel, y comparado con el Mark II, hubo un gran número de cambios a la mecánica, armamento y sistemas electrónicos. La adición más importante fue la incorporación de un cañón de ánima lisa de 120 mm producido localmente. La torreta fue completamente rediseñada. También se agregó un teléfono para comunicarse con la infantería, designadores láser, sistema de blindaje modular diseñado para el reemplazo y reparación rápida en el campo de batalla, y además la mejora e introducción de nuevos diseños a medida que irían apareciendo a lo largo de los años. El diseño del Merkava es único, no sé si pronunciarlo Merkava o Merkava, incluye características que no encuentras en ningún otro tanque, y quizás la más llamativa es el compartimento en la parte trasera del tanque que puede llevar una escuadra de soldados que apoyen al tanque sin la necesidad de utilizar una PC, que puede llegar a ser muy vulnerable, o como también puede llevar munición adicional o incluso actuar como ambulancia. ¿Cómo logró esto? Bueno, colocaron el motor al frente. Esto tenía sentido en esos días donde aún no estaba disponible el blindaje compuesto y el acero se volvió obsoleto por las cargas huecas. Porque cuando la carga hueca, por ejemplo, atravesaba la primera capa de blindaje, se iba a encontrar con el motor. Por lo tanto, el motor igual ayudaba con la protección o por lo menos con la sobrevivencia de la tripulación que estaba dentro. Sin embargo, todo tiene pro y contra, y recordemos que en el diseño de vehículo pagas por una característica superior con una inferior en otro aspecto. También puede lanzar el ATGM Lahat desde su cañón de ánima lisa. Sin embargo, no hay mucha información acerca de cuán verdaderamente útil ha sido tener esta opción de munición. En conclusión, Israel, desde su concepción como nación reconocida, se ha encontrado en guerras constantemente, desde convencionales de alta intensidad a conflictos de insurgencia. Y esta necesidad de sobrevivir existencialmente les ha llevado a rápidamente procurar blindados de varios orígenes y formas que les han ayudado a sobrevivir. Todas estas experiencias les han entregado las herramientas para también desarrollar sus propias variantes de diseños ya existentes, así como desarrollar sus propios tanques que toman todas las necesidades particulares de esta nación y el terreno y las intenta satisfacer. En esta ocasión, debido a que esta nación tuvo una historia particular de blindados, decidí contarlo más como una historia hasta el desarrollo de los diseños que son nativos de Israel. Por ejemplo, el Super Sherman, totalmente israelita. El Merkava, 100% israelita, ¿cierto?
Todo el resto de tanques que he mencionado los podemos encontrar, por ejemplo, en mis videos de tanques americanos, británicos y franceses que estás viendo como enlace en pantalla.